Cristina, después de un tiempo en que la derrumbaron, la pusieron de rodillas, la endeudaron, le quitaron la educación y la salud. Y nadie va a hacernos ceder en eso. Venimos a poner de pie a un país. Estoy en una provincia donde una gobernadora se jactaba de no abrir más hospitales y se jactaba de terminar con el aumento de las universidades, porque finalmente los pobres no llegan a las universidades. Y cerraban colegios. En esos 4 años se cerraron colegios. Cuando Axel llegó, había en esta provincia menos colegios que los que había cuando Cristina dejó el gobierno. En esta provincia estamos. En un país donde un presidente, reconozcamos que con la política económica que tenía algún grado de razón, decía que había que caer en la política, en la educación pública. Y claro, eso era caer si se le habían quitado recursos a la educación pública, maltrataban a los maestros, cerraban los colegios, las universidades no tenían razón de ser. Cerraban el CONICET, cerraban el Ministerio de Ciencia y Tecnología, cerraban el Ministerio de Salud. Obviamente, claro, en esas condiciones ir a la educación pública era muy perverso. Nos llenaron el país de miseria. Nos llenaron el país de debilidad. Debilitaron cada una de las estructuras del Estado porque ellos estaban convencidos que no era el Estado el que debía venir a socorrer a los que no tenían casa y creían que esto lo iba a hacer el mercado. ¿Qué mercado ni mercado? El mercado va donde se gana plata, no donde la gente lo necesita. Y el Estado está donde hay una necesidad, porque ya sabemos los peronistas que donde hay una necesidad y hay un derecho, y por lo tanto debemos cubrirlo ese derecho. No es esta la primera vez que con Jorge venimos a inaugurar estas casas. Y yo siempre digo lo mismo, 55.000 casas como esta quedaron construidas como esta y dejaron de construirse en el año 2016. Y siempre me pregunto, ¿cuál habrá sido la razón que habrá tenido quien decidió que esto quede parado durante 4 años? Y siempre llego a la misma conclusión. Debe ser alguien que odió tanto, que temió que la gente recuerde que esta casa a la que accedía cada hombre, cada mujer, muchas veces con sus hijos y su familia, era una casa que había construido Cristina. Y el odio fue tan enorme que prefirieron dejar a los argentinos sin casas antes que los argentinos recuerden que hubo una presidenta que se ocupó de esos argentinos de los que el mercado jamás se ocupa. Y yo siempre los invito a reflexionar sobre esto, porque a semejantes inequidades conduce el odio, a semejantes desigualdades conduce el odio. La verdad, a mí no me preocupa ni pregunto quién lo hizo. Lo que sé es que tengo que terminarlo, porque estas casas tienen decenas de miles de habitantes de Ensenada que están necesitándolas. Y es el deber que tengo, así como lo hago en Ensenada, en cada lugar de la patria. Y cuando hablamos por primera vez con mi compañero futbolístico, Jorge, nunca en un escenario así hubo 2 hinchas de Argentinos Juniors al mismo tiempo, me dejo constancia. Siempre cuando hablaba con Jorge por primera vez, yo le decía a Jorge, mirá Jorge, tenemos que poner en marcha esto a gran velocidad, porque yo cuando empecé a ver las casas, que estaban todas virtualmente terminadas y vacías, no me lo perdonaba, me sentía definitivamente mal. Todo esto tiene una parte grata, debo confesarles.
que esto es algo que ideó Néstor, que ejecutó en gran medida Cristina, y que yo vengo a terminar la obra de ellos dos. Y eso a mí me llena de alegría. Me llena de alegría. Porque finalmente es una secuencia que sigue el mismo rumbo. Porque finalmente, en los años de Néstor, también en los años de Cristina, la única preocupación que nos impulsaba era poner más igualdad en la sociedad argentina, llevar más derechos, cubrir más necesidades que los argentinos y argentinas tenían. Era la preocupación de Cristina, es mi preocupación. Eso no ha cambiado nada. Ahora es evidente que muchos no quieren esto. Es evidente que muchos quisieran que estas casas, no sé, que acá se construyera por ahí un barrio privado y se construyeran casas de otro tipo y seguir postergando a los que objetivamente necesitan una casa. Y está claro que los factores de poder en la Argentina existen. Y está claro que esos factores de poder no nos quieren acompañar. No nos quisieron acompañar nunca. Siempre nos han cuestionado precisamente por las mejores cosas. En los años en que estuve desencontrado con Cristina, escuchaba a sus opositores y siempre decía, los escucho hablar y por eso me siento más cerca de Cristina. Porque lo que le cuestionaban era precisamente lo bueno. Eso era lo que le cuestionaban. No era lo que yo por ahí podía percibir como algo que no me gustaba. Le cuestionaban las cosas buenas. Para todos ellos, esto es populismo. Para nosotros es dignidad. Para todos ellos, esto es un abuso de gasto del Estado. Para nosotros es una inversión que da mejores condiciones de vida para los argentinos. Y de repente aparece, lo digo con el respeto que obviamente merece el presidente, Juan Domingo Biden diciendo las cosas que siempre dijimos nosotros. Y ahí se confunden, no saben qué decir, no saben qué hacer, no saben para dónde correr. Cuando los argumentos políticos tambalean, porque bien dijo Mario, no nos quieren los medios, hay un sector de la Argentina que nos maltrata, pero yo sé que el profundo que hacemos, las sentencias que tiene que dictar para favorecer a los candidatos que les gustan, eso no lo puede hacer. Eso no lo puede hacer. Porque con asombro, veía ayer que un procurador que dice no está aprobado cuánto complica la circulación en las calles y cuánto se contagia, mientras dice esto está encerrado en su casa y firma sus dictámenes con firma digital y a la Procuración no va a trabajar nadie, como todos los tribunales del país están cerrados porque no dejan trabajar en los tribunales y bien que hacen porque la circulación contagia. Cuando me doy cuenta de estas cosas, y son las cosas que, perdónenme, uso este lugar para poder hablarle a cada uno y cada una de los que nos están escuchando, yo me pregunto si cuando toman estas decisiones saben cómo juegan con la vida de los argentinos. ¿Cuánto juegan con la vida de los argentinos? Dicen en la sentencia no tener forma porque no saben cómo medir cuáles son los riesgos del contagio. Y yo que hablo todos los días con epidemiólogos, con médicos, con sanitaristas, y me explican cuáles son los riesgos, y eso lo vuelco en un decreto, dice, no, al decreto le faltaron argumentos. ¿Y cómo sabés vos que faltaron argumentos si vos decís que no sabés cómo explicar cuando la pandemia adquiere ribetes inmanejables? ¿Cómo es que haces esto? Yo ayer dije, y lo repito, uno a lo largo de la carrera ha leído muchas obras jurídicas
que son mejor olvidar. Y ha leído posiciones en derecho que suenan viejas, decrépitas, injustas. Lo que es muy triste ver esa decrepitud del derecho firmada en una sentencia judicial. Eso es muy triste, porque ¿saben qué? Esto no es solamente lo que pasó ayer. Y yo quiero que cada argentino y a cada argentina lo entienda. Porque también las corporaciones económicas van a la justicia y esos jueces, en el medio de la pandemia, deciden que el Estado